Muy buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del TIA Portal en su versión 11. Soy Ramón Quintela, trabajo en el Departamento de Comunicaciones Industriales de Siemens y seguramente os acordaréis de que hace más o menos un año y medio se hizo una grabación ya de un Portal TIA en su versión inicial, la versión 10.5. En aquel momento veníamos hablando acerca de novedades, acerca de futuro. Decíamos, esto es lo nuevo, esto es lo que Siemens integra, es la apuesta de Siemens de aquí en adelante desde el punto de vista de automatización. Esas promesas que en aquel momento veníamos realizando se han ido cumpliendo poco a poco, con lo cual ahora mismo ya estamos ante el TIA Portal en su versión 11, con por supuesto muchas más funcionalidades. Tanto el TIA Portal como la versión de hardware, un autómata nuevo, habíamos sacado el S7-1200, del cual también vamos a hablar y también veréis cómo ha ido creciendo con el tiempo. El lema principal de esta campaña es la entrada a un futuro sin límites. Estamos hablando de una introducción, estamos hablando de una novedad, de algo que se mete ahora en el mercado, se empieza a comercializar, con lo cual poco a poco, del mismo modo que os íbamos prometiendo, va a ir creciendo. El menú que tenemos para hoy sería algo parecido. Primeramente una introducción, veremos un poquito la historia de la automatización hasta el día de hoy, cómo se ha ido migrando, cómo se ha ido mejorando y qué es lo que queremos hacer ahora, cuál será el siguiente paso a implementar ahora en el mundo de automatización. Por supuesto, veremos novedades del TIA Portal, veremos qué es el TIA Portal, para qué usamos el TIA Portal, qué nos ofrece, qué ventajas conseguimos, qué eficiencias, qué know-how puedo aprovechar que ya tengo, qué podré hacer a partir de ahora. Por supuesto, si hablamos de un software, veremos una demo de ese mismo software. Consecuentemente, si aparece un software nuevo, aparecerán también una serie de novedades. Os decía antes, novedades desde el punto de vista de 1200. También hablaremos novedades a nivel 300, a nivel 400 y, por supuesto, a nivel pantallas y a nivel Sirius. Veremos novedades, decía, de visualización de HMI y, por último, veremos una aplicación real de un control de una fábrica, de embotellado concretamente, ya desarrollado con TIA Portal, ya con todos estos elementos, tanto de visualización como de control, integrados en un único software. Os comentaba que hablaríamos un poco acerca de la línea que ha seguido la automatización desde más o menos sus comienzos hasta hoy. Hablaríamos desde la mitad del siglo pasado, más o menos 1958, Siemens sacaba Simatic G y Simatic S3 años más tarde. Hablábamos de lógica cableada, de los primeros inicios, las primeras utilizaciones de un transistor de silicio, que sabéis que a día de hoy es la base de cualquier equipo de electrónica. Aparecía ya Simatic S5 a finales de la década de los 70, ya en España década de los 80. Ya empezaba, si me permitís, una revolución. Hablábamos de un sistema de programación de autómatas más sencillo, más intuitivo, si queréis. Ya empezaba a permitir que la mayor parte de las empresas, la mayor parte de las fábricas, se planteasen el empezar a trabajar con autómatas, el empezar a depender de estos autómatas para su producción. Se siguió avanzando, por supuesto, con el paso de los años y llegó Simatic S7, finales de la década de los 90. S7 representó una revolución porque implementaba 100% estas primeras entradas de S5 a trabajar de forma descentralizada, a trabajar con periferia. Empezaba a interactuar directamente con pantallas, empezaba a unir buses de campo, a trabajar de una forma totalmente automatizada a todos los niveles. Lo conocéis, es el software actual, es el autómata actual que estamos utilizando. Ya a finales de la década pasada se empezaba a hablar de TIA. Concepto TIA, constantemente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una automatización totalmente integrada. ¿Para qué? Porque a día de hoy necesito tener ciertos requisitos en mi instalación, ciertos requisitos en mi fábrica, que me vayan a permitir cumplir con lo que a día de hoy me está exigiendo la industria, me están exigiendo mis clientes. Estamos hablando de una producción personalizada. Por ejemplo, no sé si habéis tenido la suerte de estar en una fábrica de coches, pero allí, yo al menos la primera vez que estuve, es algo bastante fascinante, si me permitís. Es curioso, yo pensaba que los coches salían todos en una misma tira, es decir, primeramente los coches, 5 puertas, volante a la izquierda, cambio manual.
toda la tira, después la siguiente tira de coches, 3 puertas, cambio automático. Nada más lejos de la realidad. Si el primer coche que sale tiene 5 puertas, volante a la izquierda, cambio automático, el siguiente puede perfectamente tener cambio manual y 3 puertas. El primero ser de color rojo, el segundo de color azul. Hablamos de una producción personalizada. ¿Por qué? Porque es lo que la industria exige. Del mismo modo, hablamos de producción logística, es decir, un seguimiento, si queréis, llevar el control de toda mi instalación, de todas las partes de mi producto, desde el desarrollo inicial, el planteamiento inicial, hasta que realmente sale a la calle. Con lo cual, hablamos de un efecto de trazabilidad. Es decir, en todos y cada uno de los puntos de mi industria, de mi instalación, tengo que ser capaz de saber dónde está mi producto, cuál es la fase del producto, cuál es el siguiente paso. Del mismo modo, sabéis que últimamente, sobre todo, estamos ahora mismo en abril del 2011, recientemente el gobierno nos ha dado la alegría, más bien, de que con el fin de ahorrar energía y ahorrar contaminación, tenemos que conducir a 110 por hora, lo cual, por supuesto, nos ha dado una alegría a todos, con lo cual está en boca de todos el efecto energético, de eficiencia energética. En mi instalación me interesa por 2 puntos. El primer punto es el ahorro de combustible, por supuesto, ahorrar material inicial. Con lo cual estamos hablando de que si yo puedo producir 100 gastando 80, estoy hablando de que si yo tengo un cierto feedback, yo tengo una serie de informes sobre lo que yo estoy haciendo, podré optimizar mi instalación. Del mismo modo, yo puedo hablar de eficiencia energética cuando digo, de acuerdo, si ese motor consume 100 kilovatios, todos de acuerdo, consume 100 kilovatios. No obstante, es necesario que constantemente consuma 100 kilovatios. Tengo alguna forma de hacer un seguimiento de ese consumo para poder mejorarlo, para poder optimizarlo de forma de fabricar más por menos. Por supuesto, si yo estoy delegando el control de mi instalación, estoy confiando en un autómata como la solución para mi instalación tiene que seguir siendo segura. Con lo cual, toda la parte de seguridad implicada con mi instalación, por supuesto, tiene que ser comandada, dirigida y garantizada por mi autómata. Con lo cual, hablamos de un autómata con seguridad integrada. Decíamos el concepto TIA, el concepto que me permita englobar todos los niveles, desde el nivel de gestión hasta el nivel de campo. Yo necesito tener una única ingeniería. Tenemos a día de hoy hardware, como bien sabéis, que me permite englobar buses de campo como Profinet, Profibus, ASI, todo en un mismo autómata, todo en una única fuente de control. De forma que yo, desde un nivel alto de gestión, desde mi casa incluso, un teleservicio a través de internet, me da igual, hasta nivel de campo, nivel más inferior de mi instalación, tenga todo eso integrado en una única comunicación, en un único soporte. Eso a nivel de hardware lo estamos consiguiendo. Hablamos de pantallas, hablamos de PLCs, hablamos de control de motores. Todo eso está integrado en una única pirámide. Con lo cual, ¿cuál es el siguiente paso? Si hemos llegado hasta aquí, si estamos hablando de que a día de hoy a nivel hardware hay la posibilidad de tenerlo todo integrado en un único hardware, en una única fuente de control, ¿qué es lo siguiente que se pide? Empezamos a hablar de un TIA Portal. Hablamos de un único software. Si yo puedo hablar de que un único hardware es capaz de interactuar en todos los niveles de mi control, de mi ingeniería, tengo que poder ofrecer también, del mismo modo, un único software. No quiero una lanzadera, no quiero un programa base que me vaya lanzando aplicaciones para aquí, para allí, una aplicación que me controle hardware, otra que me controle las redes, otra que me controle los motores, no me interesa. Me interesa, como tengo un autómata que controla todo, que todo eso esté integrado en una única fuente, un único software, una única plataforma. Hablamos del portal TIA. Necesito un interface de usuario único. Os decía, estamos en la entrada a un futuro, con lo cual hablamos de una versión inicial, una versión que sale al mercado ya ofreciendo ciertas garantías, ciertas ventajas, ciertas posibilidades, si queréis, pero que por supuesto poco a poco se va a tener que ir ampliando. En esta primera entrega, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de programación de PLCs, con lo cual hablaremos de controladores SIMATIC. La versión inicial del TIA Portal, os decía, versión 10.5, teníamos integrado el autómata S7 1200. ¿De acuerdo? ¿Nacieron juntos? TIA Portal 10.5, S7 1200 salieron al mismo tiempo, con lo cual obviamente iban de la mano.
TIA Portal ha crecido, S7 1200 ha crecido. El TIA Portal, ¿qué nos permite? Nos permite ya trabajar con 1200, trabajar con el 300, con el 400, con sistemas basados en PC. Me han preguntado alguna vez si, teniendo en cuenta que el TIA Portal 10.5 hablamos de operaciones con KOP únicamente y FUP, si se seguiría por esa línea. Nada más lejos de la realidad. Si seguimos trabajando con 300, con 400, por supuesto, AWL, SCL, seguirán estando perfectamente integrados ya en el TIA Portal, esta vez. Hablamos de PLCs, obviamente, el control del PLC lo más probable lo hagamos con pantallas, con lo cual la parte de HMI también vendrá integrada en esta versión 11 del TIA Portal. Hablamos también de motores. Una industria sin motores, la verdad, a día de hoy es bastante poco útil, con lo cual parece lógico que el TIA Portal en su versión inicial ya me permita controlar Synamics. Obviamente, si cada uno va por su lado, no conseguimos nada, con lo cual la parte de comunicación, la parte de SIMATIC-NET, también estará integrada en esta primera versión 11 del TIA Portal. Próximamente, ¿de qué hablamos? Hablamos de control de movimiento, hablamos de SIMOTION, hablamos de control numérico, hablamos de SINUMERIC. Insisto, esto es un software inicial. Se irán integrando poco a poco las diferentes funcionalidades hasta tener un software total. Parte importante, no estamos hablando de softwares diferentes para todo esto que yo os he contado. Si hablamos de software de PLCs, hablaremos de licencias diferentes. En el caso de PLCs, hablamos de un Step 7 Basic. Si queréis, el Step 7 10.5 que tenemos para el 1200 ya ha pasado a la versión 11. Hablamos de una licencia de Step 7 profesional, que ya me va a permitir en este caso hablar de 300, hablar de 400, hablar de sistemas basados en PC. Insisto, licencias diferentes. El software va a seguir siendo exactamente el mismo. 3/4 de lo mismo si hablamos de pantallas. TIA Portal versión 10.5 permitía trabajar con Basic Panels. TIA Portal versión 11, una licencia WinCC básica, me va a permitir seguir trabajando con Basic Panels. Quiero más, quiero la línea Comfort Panel, WinCC Comfort. Quiero hablar, hablando de estaciones PC, quiero hablar a nivel de SCADA, diferentes licencias, hasta una licencia profesional. Insisto, licencias diferentes. Hablamos de que la base es la misma, el software es el mismo, el entorno es el mismo, la forma de trabajar es exactamente la misma. Con lo cual, únicamente licencias. En el caso de PLCs, como os digo, desde el punto de WinAC 400 y 300, licencia profesional. Si únicamente quiero 1200, licencia Basic. Caso de WinCC, a nivel de SCADA, profesional. A nivel Basic Panel, nivel básico de licencia. Licencias diferentes, aplicaciones más o menos desarrolladas, si queréis, más o menos a nivel de características, de funcionalidades, desde un nivel de SCADA a un nivel de Basic Panels. Fijaos que lo que es toda la base es común. ¿Por qué? Si yo hablo que el software es el mismo, entonces tengo que garantizar que mi sistema de diagnóstico, mi sistema de interactuación con Excel, incluso si queréis, mi nivel de comunicaciones entre todo tiene que ser exactamente el mismo, porque el software es el mismo, con lo cual la base, independientemente de la licencia que yo tenga aguas arriba, si voy a trabajar con un 400, con un WinAC, con un ET200S, me da igual. La base de todo eso tiene que seguir siendo exactamente la misma. Hay 4 ideas que os voy a repetir una y otra vez a lo largo de toda la presentación. 4 ideas principales del TIA Portal. Es un software intuitivo, un software sencillo de usar, es un software que nos va a permitir utilizar conocimientos que ya tenemos, con lo cual lo convierte en eficiente. Al ser eficiente también permite reutilizar lo que ya he hecho para ya o para un futuro, con lo cual hablamos de software escalable y de futuro. 4 ideas principales. A grandes rasgos, intuitivo, ¿por qué? Es un software sencillo y fácil de aprender. Vais a ver cuando veamos la demo del TIA Portal como yo ni siquiera tengo que tener conocimientos específicos de Step 7, sino más bien el software es el que se va a encargar de indicarme a mí siempre cuál es el siguiente paso. Estás aquí, vale, empiezas aquí, de aquí vas para aquí, de aquí para aquí. El software me va a tener que ir guiando. Si el software me va guiando lo convierte en intuitivo, pero si yo pierdo menos tiempo para aprender a usar el software lo convierte en eficiente. Si del mismo modo yo puedo decir
que toda la parte de integración del TIA Portal la puedo reutilizar, tanto en este proyecto como en otro que vaya a hacer en un futuro, lo convierto en escalable. Escalable a nivel de presente o a nivel de mañana. Como veis, todos son licencias que yo voy agregando al TIA Portal, con lo cual hablamos de un software de futuro. Entrando en detalle de estas características básicas que yo os acabo de mencionar. Esto que tenéis aquí es quizá la primera vista del TIA Portal que os vamos a ofrecer. Fijaos, un interface de usuario extremadamente sencillo. Cuando hablamos de seguridad integrada, no hablamos de software diferentes, no tengo que integrar nada diferente, sino que todo está integrado en un único software, para que a mí me resulte intuitivo. Yo ya he aprendido a hacerlo una vez. Si he aprendido una vez, ¿por qué tengo la necesidad de aprenderlo dos? En todo caso, ¿cómo se programa TIA Portal? Tiene que ser sencillo para mí. Yo tengo un cierto know-how, he adquirido unas ciertas costumbres, unos ciertos conocimientos de trabajar a nivel ofimático. Incluso voy a mencionar en varias ocasiones, si queréis, a Microsoft Excel. ¿Por qué? Porque todos lo hemos usado alguna vez. Todos conocemos las características de Excel, lo que nos permite hacer, las funcionalidades que nos ahorran tiempo a la hora de trabajar. Si TIA Portal puede conocer, puede saber de antemano cómo vosotros razonáis, cómo vosotros pensáis, ¿por qué no puedo reutilizar este conocimiento? Entonces, decíamos, una vista principal, una vista inicial, si queréis, del TIA Portal. Hablaríamos de la vista portal. La vista portal, de izquierda a derecha, nos va a ir guiando hacia lo que yo quiera hacer. Principalmente, las tareas principales, las diferentes tareas principales. Imaginaos, yo abro un software nuevo, con lo cual, si yo lo abro, el software obviamente está vacío. ¿Yo qué puedo hacer en un principio? Lo normal es que yo cree un proyecto nuevo. Con lo cual, las únicas opciones que me va a dar, si yo no he hecho un proyecto, es crea un proyecto, abre un proyecto, migra un proyecto. Si estamos hablando de que es un software de automatización, también me permitiría ponerme online o incluso diagnosticar mi hardware o mi software. Dentro de la acción que yo haya escogido me va a decir, vale, la siguiente que quieres hacer, ¿cuál es? Si yo, por ejemplo, en este caso he escogido inicio de no tener ninguna base, voy a decir, vale, pues una vez que inicias, quieres abrir un proyecto, crear uno nuevo, migrar un proyecto. Dentro de esa última opción que tú me has dado, exactamente qué quieres hacer. ¿Quieres abrir un proyecto nuevo? Vale, de acuerdo. ¿Cuál es su nombre? ¿Quieres abrir un proyecto que ya existe? Vale, de acuerdo. ¿Dónde está ese proyecto? Me va a ir guiando siempre paso a paso en cada una de mis necesidades, de forma que me lo convierta para mí lo más intuitivo posible. Hablamos de que esa es la vista de portal. Veremos ahora la vista de proyecto, la vista de trabajo, si queréis. De igual modo que estaba la vista de portal también está dividida en diferentes secciones. Fijaos, a la izquierda, arriba, tenemos la vista de proyecto. Si me permitís la comparación, lo que a día de hoy en Siemens sería el Semantic Manager. ¿De acuerdo? Tendré ahí todos los dispositivos que yo tengo, incluso desglosados en árbol para que pueda acceder independientemente a su hardware, a su programación. Detalladamente de lo que yo he escogido en la vista de proyecto, tendría, si he escogido, por ejemplo, los bloques de función, los bloques de programa, cuáles tengo. He escogido hardware, cuáles tarjetas tengo en ese proyecto. Debajo tengo las propiedades. ¿Las propiedades de qué? De lo que yo esté utilizando en mi área de trabajo. Concretamente aquí estamos realizando una programación, así que en el área de trabajo lo que tengo básicamente son entradas, configuración de entradas, programación de entradas, de salidas, de funciones, de FBs, con lo cual voy a tener por una parte las propiedades concretas de lo que yo he escogido en mi área de trabajo y por otro lado voy a tener el catálogo de lo que yo estoy usando. Es decir, vais a ver después en la demo, cuando yo, por ejemplo, estoy configurando el hardware, en el catálogo tendré las diferentes tarjetas que yo puedo usar. Cuidado, hemos dicho que es el mismo software, con lo cual el software sabe positivamente que estoy programando un 300, un 400, un 1200, estoy realizando una programación, estoy configurando un hardware, estoy programando una pantalla, así que en el catálogo me va a aparecer exclusivamente la parte de todo el catálogo del que disponga TIA Portal que me interesa a mí. Es decir, si yo estoy configurando un 1200, ¿para qué quiero ver las tarjetas del 300?
Del mismo modo, estoy hablando de que estoy configurando un hardware. Si estoy configurando una parte de programación, no me interesa el hardware, me interesa que el catálogo lo que tenga sean las diferentes funciones que yo con ese PLC pueda usar. Insisto, está todo integrado, con lo cual me da exactamente igual. Si estoy hablando de software, de hardware, de pantallas, el TIA Portal lo va a discriminar y lo va a filtrar por su propia cuenta. Os decía que la parte de safety también está integrada en el TIA Portal, con lo cual directamente él me va a permitir utilizar todo lo que yo ya he aprendido con la configuración de un programa normal a pasarlo a uno de seguridad. Por supuesto, se siguen respetando los lenguajes de programación KOP y FUP. Hablamos de software eficiente por varios motivos. El primer motivo básicamente es que es intuitivo. Si es intuitivo, a mí me hace el trabajo más rápido, más sencillo. No tengo que perder tanto tiempo en hacer lo mismo. Eso por un lado. Si además estoy hablando de que es un mismo software, está todo integrado en el mismo software. Yo no voy a tener que andar migrando de una aplicación a otra aplicación. Hay un detalle importante en el TIA Portal, es que trabajamos con simbólicos. ¿Por qué? Obviamente para mí me resulta mucho más sencillo hablar de entrada, activación, puerta o de salida, activación, motor, que hablar de la I 0.0 o la Q 0.4. ¿De acuerdo? Con lo cual yo directamente asociaré todas mis entradas y salidas a una variable. Y yo con todas las partes del TIA Portal, pantallas, hardware, software, todo eso para mí es una única variable, porque para TIA Portal es una única variable, todas integradas, insisto, en un único software. Lo veremos después en la demo, como yo voy a crear únicamente la variable una vez y voy a usarla aquí y allí, me da exactamente igual. Es tarea del TIA Portal discriminar y saber perfectamente dónde está cada una de las variables. Os mencionaba antes acerca de trucos de Office. Hay un truco, por ejemplo, cuando vosotros tenéis una celda de Office, queréis hacer un rellenado de una serie. Yo a Office le escribo un 1 en una celda, o le escribo valor en una celda, me aparece siempre, fijaos abajo a la derecha, hay un cuadradito pequeño, que a mí me permite ir con el ratón encima de ese cuadradito, desplazarlo hacia abajo, y automáticamente Excel lo que hace es me recubre, me rellena toda esa serie en función de la primera que yo le he indicado. 3/4 de lo mismo en el TIA Portal. ¿Por qué? Normalmente, por ejemplo, cuando hacemos un bloque de datos, lo más habitual es que yo agrupe las variables, primero las booleanas, después, por ejemplo, las enteras, después los tipo byte, las tipos reales, las word, me da exactamente igual como lo hagáis. Sea como sea, lo habitual es tener un cierto orden, una cierta agrupación de variables. Para mí va a ser mucho más rápido poner, imaginaos, salida motores, de acuerdo, relleno la serie, salida motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. De acuerdo, lo va a hacer él automáticamente, porque si no, seguramente lo tendría que estar haciendo yo. Si él sabe positivamente que lo vamos a hacer, que me permite hacerlo con algo que yo ya sé usar. Fijaos, la herramienta, en mi opinión, de las mejores que ha sacado Windows ya desde sus comienzos sería el copy-paste. Ciertamente, si yo sé usar un copy-paste, lo he usado siempre, lo uso habitualmente, todos los días en mi trabajo, si queréis, ¿por qué no puedo usar esa herramienta, esa utilidad, esa forma de trabajar directamente en el TIA Portal? Imaginaos, yo tengo ese trocito de código, ¿de acuerdo? Me gusta cómo funciona. Perfectamente, lo copio y lo pego. Ahora, me vais a decir, de acuerdo, pero aquí pasa una cosa, porque si yo copio y pego este código, resulta que si una de las entradas que tengo por ahí ahora mismo es abierta y la que yo necesito es cerrada, normalmente cerrada, me estás obligando a borrar la variable, meter otra nueva, cambiarla. Es posible, pero sin embargo, si el TIA Portal me va a permitir cambiar directamente esa variable online, in situ, fijaos, donde está el contacto hay un triangulito pequeño amarillo arriba a la derecha. Ese triangulito yo lo puedo seleccionar y cambiar el tipo de contacto que es. Os vais a fijar más fácil, seguramente después, cuando veamos la demo, vais a ver cómo hacemos un cambio de contacto de abierto a cerrado, simplemente con un clic y escoger el contacto que yo quiero en una combo box. Del mismo modo, a día de hoy trabajamos diariamente, lo más probable, trabajéis diariamente con editores más bien con navegadores web.
Si yo todos los días visito una página web, el Hotmail, la Gmail, as.com, me da igual. Yo la suelo utilizar esa página frecuentemente, con lo cual yo voy a tener una opción de una barra de favoritos. Intuitivamente, si yo en mi software siempre utilizo recurrentemente una serie de funciones que siempre son las mismas porque es mi forma de trabajar, yo voy a poder tener también una barra de favoritos en la que directamente podré añadir, podré arrastrar ahí las funciones con las que yo habitualmente suelo trabajar. El concepto de guardado de TIA Portal ahora mismo nos va a permitir guardar siempre el programa cuando nos haga falta. ¿Por qué? A día de hoy, Step 7, para hacer la comparación, sabéis que nos permite guardar el software únicamente cuando no tengo errores de compilación. Está bien y, o sea, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Os voy a decir un inconveniente, a ver qué os parece. Yo estoy realizando mi software, feliz y contento, estoy ahí programando funciones, 1, 2, 3, 4. Yo sé que no lo tengo todavía terminado, tengo que pulir ciertas cosas, con lo cual pues hay partes que todavía no están completas, con lo cual sintácticamente es posible que el software no esté completo. Da la 1:30 de la tarde. Viene mi compañero, me da un toquecito en el hombro, me dice: Ramón, que hay que ir a comer. Y digo: espérate un poquito porque tengo que acabar aquí el software. No hay tiempo, hay que marchar a comer ahora, que se van los demás. Vale, tengo un problema. A día de hoy tengo solución. Yo cojo esa parte del código, le pongo comentarios y aquí no ha pasado nada. Sintácticamente el software está bien, lo puedo guardar, me voy a comer, cuando vuelvo saco los comentarios y ya está. Hay un problema, hay una solución. No obstante, estáis de acuerdo conmigo en que estoy perdiendo cierto tiempo, más o menos, pero sí pierdo algo de tiempo en guardar el software después de haber metido comentarios, en volver a abrir el software, volver a quitar los comentarios que acabo de poner para seguir donde estaba. TIA Portal me va a permitir guardar en el momento que a mí me da la gana. Me va a decir: oye, ciertamente tienes un fallo. Con lo cual yo no soy Dios. Yo te voy a dejar guardarlo cuando tú quieras, pero cuando vuelvas el fallo va a seguir ahí. Me estoy ahorrando algo, pero tendré que tener la precaución de discernir si el programa tiene o no tiene un fallo. Hemos ido un paso más allá. Parece un concepto de captura de estados de bloques. Imaginaos, yo tengo este software que tenéis aquí, está funcionando, lo he probado, lo he descargado a la CPU, va de maravilla. Con lo cual, no me interesa, en principio, modificarlo. No obstante, un compañero mío viene junto a mí y me dice: oye, yo creo que cambiando este contacto de arriba para abajo, el funcionamiento puede ser mejor. Como todo, hay que probarlo. Entonces, a día de hoy, ¿yo qué hago? Tengo mi software funcionando, cojo, lo guardo y pongo copia de seguridad versión 1.0. Hago la modificación. Modificado, lo guardo. Copia de seguridad 2.0. Lo descargo al autómata. Lo pruebo. ¿Que me gusta? Lo guardo nuevamente. Copia aprobada. ¿Que no me gusta? Tengo que volver a abrir la versión 1.0, copia de seguridad 1.0, volver a cargarlo al PC nuevamente y decir: vale, ahora vamos a borrar las otras copias de seguridad que no me valen para nada. Resultado, acabo teniendo 100 copias del mismo programa. El nuevo concepto que nos permite: yo tengo esta parte de software, decíamos que me gusta cómo funciona. Con lo cual, le voy a decir: oye, acuérdate de dónde estás, acuérdate de cómo está programado. Una vez que tú te acuerdes, yo hago la modificación. Hago la modificación, lo descargo al PLC si queréis, lo pruebo. ¿Que me gusta más? Le puedo decir: vale, guárdalo y aquí no ha pasado nada. Me gusta cómo está ahora. Que no me gusta cómo está. Oye, vuelve para atrás y déjalo como estaba. Y listo. No tengo ninguna copia de seguridad. Únicamente le he dicho: acuérdate de dónde estás para que yo pueda hacer mis pruebas. Si me convencen, lo guardo. Si no me convencen, lo dejas donde estaba. Rápidamente, con lo cual, por un lado, intuitivo, y por otro lado, ya empezamos a ver el concepto de eficiencia a la hora de trabajar con TIA Portal. Decíamos que la parte de diagnóstico de dispositivos y redes está toda, por supuesto, integrada en TIA Portal. Cuando hablamos de redes aparecerán tres vistas diferentes. La primera, vista de redes. En la vista de redes, ¿yo qué tengo? Tengo qué con qué. Es decir, yo tengo una pantalla conectada con un autómata, a su vez con una periferia, dando Profibus, Profinet, me da igual dónde ni cómo, están conectadas con ese tipo de red y directamente de esto a esto, es decir, qué con qué.
tengo una vista de dispositivo, es decir, concretamente este dispositivo, a quién está conectado y cómo. De acuerdo, pues tu PLC, tu S7300, el puerto 1 de Profinet está conectado con este señor en esta red, el puerto 2 con este señor en esta otra red, la parte de Profibus con esta red, con esta periferia. Concretamente, el dispositivo a quién está conectado. Si queréis, mezclando las dos cosas, aparecería una vista de topología. Es decir, en este caso ya no es únicamente qué con qué, sino qué, con qué, cómo. Es decir, yo tengo una T200S conectada por el puerto número 1 a un autómata S7300. Por el puerto número 2 está conectada a otra de T200S. ¿Por qué me interesa esto? Imaginaos que yo, cuando soy el desarrollador, el proyectista, hago el proyecto, hago la vista de redes y hago la vista de topología. Con lo cual yo tengo que saber positivamente qué está conectado con quién. En una instalación es recomendable, lo ideal incluso, si me permitís decirlo, que todas las mangueras implicadas en esa instalación estén nombradas. ¿Por qué? Porque como momento concreto y puntual yo tengo que modificar esa manguera, se ha roto o lo que sea, el conector incluso, tengo que modificar, tengo que cambiar toda esa manguera, me interesa saber a dónde va. Con lo cual, si la tengo nombrada, cojo los planos del proyecto y positivamente sé que va de aquí hasta aquí. Ahora, la triste realidad es que no siempre están nombradas las mangueras, con lo cual puedo perder mucho tiempo averiguando a dónde está cableada. Si tengo una vista de topología, yo voy a saber positivamente que este cable de la T200S va conectado a esta otra entrada de la T200S, con lo cual, sabiendo dónde está ubicada cada una de ellas, sé positivamente de dónde y a dónde va el cable. En resumen, entonces, aparecerán las tres vistas de configuración de redes, tanto la vista de red hasta la vista de topología, dándome, primeramente, una visualización con una foto realística del módulo, es decir, no es un 300, es este 300. Por otro lado, me va a permitir ver un diagnóstico directamente en modo online. Hablando de diagnóstico, normalmente el diagnóstico se hace con tablas de observación, o sea, cogemos una tabla de observación de mi proyecto, voy añadiendo variables que me interesa visualizar, las arrastro a la tabla de variables, escribiéndolas, y ahí las puedo forzar, las puedo observar, puedo ver cuál es su reacción. De acuerdo, vamos a ir un poquito más allá. Hablamos de trucos de Office. Si yo tengo un trozo de código, de acuerdo, veis que en este trozo de código hay tres variables implicadas. A día de hoy, ¿qué hacemos? Yo hablo la tabla de variables, veo cuáles son las variables y las inserto una por una. Introduzco, en este caso, start 1, drive 1, stop. ¿De acuerdo? Si el TIA Portal, insisto, la tabla de variables está en el mismo software que está en el editor de AWL, ¿por qué no puedo arrastrar y soltar? El software va a distinguir cuáles son las variables implicadas en este trozo de código. Las va a incluir en la tabla de variables y a mí me va a librar del trabajo de andarlas insertando manualmente. Si hablamos tanto de código AWL, la vista de detalles de la parte de mis funciones, la puedo arrastrar y la puedo soltar. Que yo abro un DB, lo quiero visualizar en la tabla perfectamente, lo abrimos, escogemos las variables y lo soltamos. Insisto, ¿por qué arrastrar y soltar? Porque todos conocéis esa forma de trabajar. No estáis aprendiendo algo nuevo, estáis reutilizando algo que ya sabéis hacer. Del mismo modo que os decía, la parte de hardware, de configuración de hardware, la parte de configuración de software, de programación, la parte de DBs, está integrada todo en el mismo software, en un mismo entorno. La parte de HMI, la parte de pantallas, está exactamente en el mismo entorno. Lo que para mí era salida motor 1, asociada en el hardware, a la salida 0.0, asociada en el software, a una bobina cualquiera de salida, para mí es la misma salida, 0.1 en mi vista de HMI. Para mí es salida motor 1, con lo cual puedo directamente arrastrarla y soltarla en la pantalla HMI. Insisto, es el mismo software, él no discierne, no discrimina, no diferencia. Estamos hablando de pantallas, de configuración de hardware o de configuración de software. Las cuatro vistas que en este caso tenéis en la transparencia os indican que para el software es exactamente lo mismo, arrastrar y soltar. Aparece un concepto de librería avanzado.
¿De qué estamos hablando? Hablamos de una librería de proyecto y hablaríamos también de una copia maestra en librerías globales, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de qué. A día de hoy, para mí, ¿qué es una librería? Una librería es, si yo estoy trabajando con una función, la FC 245, que digo, el funcionamiento de esta función me gusta cómo va. Con lo cual, ¿qué hago? En mi propio proyecto la llamo 50 veces, ¿de acuerdo? Una librería de proyecto, o mi opción también es copiar esa librería y pegarla en otro proyecto. Sería un concepto de librería global, si queréis. Hemos ido un poco más allá. Hemos dicho, de acuerdo, tienes copias maestras. ¿Copias maestras de qué? Ahora mismo lo hacíamos con software. ¿Por qué? Porque yo tenía una aplicación, un editor de software, que me creaba una FC en Semantic Manager, que yo podría copiar y pegar en Semantic Manager. ¿De acuerdo? Ahora, no obstante, estamos hablando de que todo está integrado en un único entorno. Con lo cual, para mi software, para mi TIA Portal, le da igual hablar de hardware, de configuración de una ET, hablar de una pantalla, hablar de una configuración de software, es exactamente lo mismo. Yo puedo coger todo eso y hacer con todo eso una única librería. Podemos crear una librería global, una master copy, si queréis. Con esa master copy, ¿qué implica? Que yo, imaginaos, tengo en mi configuración una T200S con una serie de tarjetas, entradas y salidas, y tengo una parte de software, ¿de acuerdo?, que controla esas entradas y esas salidas. Perfectamente, yo con eso, e incluso si queréis una pantalla de visualización, una pantalla táctil, por ejemplo, todo eso para mí va a ser la librería control motor. Perfectamente. Que mañana yo a esas entradas y salidas, imaginaos, yo me creo una entrada adicional analógica para incluirle, por ejemplo, una sonda de temperatura al motor. Perfectamente. Yo puedo actualizar esa librería global, esa master copy global, y será actualizada en todos los proyectos que estén llamando a esa librería. Nada más. Insisto, ese mismo software a él le da exactamente igual. El diagnóstico, aparte de lo que sería la visualización en tablas de variables, por supuesto, en el TIA Portal me puedo poner online con el PLC. Lo que hace aquí, estoy de acuerdo con vosotros, no hemos inventado la rueda haciendo esto. Con Step 7 sí que hay ciertas opciones que me permiten hacer comparaciones offline, online y buscar diferencias entre ambas. De acuerdo con vosotros. No obstante, en TIA Portal es tan sencillo como decirle al autómata, establece una conexión online. Automáticamente TIA Portal hace un barrido de todas las funciones que tiene el autómata, de todas las funciones que tengo yo en mi proyecto y las compara. Y dice, vale, de acuerdo. En este caso que tenéis aquí, tienes un problema en el proyecto, porque tienes un problema en el PLC, porque tiene un problema en el bloque de programa, porque concretamente el OV1 es diferente. Tengo un quesito con dos mitades, con lo cual me está mostrando una discrepancia. Es decir, todos de acuerdo que tienes un OV1 en tu proyecto y tienes un OV1 en tu PLC. No obstante, los he comparado y no son iguales. Que el DB1 es exactamente el mismo, está en verde, está perfecto. Que resulta que he buscado y en tu proyecto tienes la FC200 que no existe en el PLC. Está aquí y no está aquí. Que en el PLC tienes la función 19 que está en el PLC pero no la tienes en el proyecto, te voy a avisar. Del mismo modo que hacemos una comparación de software, hago una comparación de hardware. Es decir, me va a decir, oye, mi PLC está en run, tiene algún tipo de fallo, está en system fault, está en fallo de bus. ¿Qué le pasa? Todo esto, insisto, únicamente establecer conexión online. Viendo librerías, viendo eficiencia, viendo reutilización de código, estamos hablando de un software escalable. Hablamos de software de futuro. ¿Por qué? Porque, insisto, esto es únicamente ir integrando nuevas licencias, con lo cual está preparado para innovaciones futuras. Tiene que ser un software, por supuesto, seguro, tanto desde el punto de vista de seguridad intrínseca como nivel de protecciones por password. Vamos a hablar ahora de 1200 y veremos un poquito en detalle de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una protección de mi know-how. Os voy a dar un pequeño avance, hablaremos un poquito más tarde de lo que son novedades de 1200. Como esto que os comento ahora, lo vamos a ver en la demo del TIA Portal, os quiero dar un pequeño avance de lo que ya puedo hacer en 1200. Si conocéis el Excel, hay una opción de Excel que es FDX. ¿Para qué me vale eso? Me vale para agregar eso a una celda de Excel y poner ahí la operación aritmética o lógica que yo quiero hacer.
Si Excel lo puede hacer, y nosotros sabemos que Excel lo hace, sabemos cómo funciona eso, perfectamente podemos poner una función de cálculo para que al 1200 yo le voy a decir qué función aritmética o lógica quiero hacer y él la haga. Oye, quiero hacer la tangente del coseno de x por y. ¿Cómo lo vas a hacer? Me da exactamente igual, búscate la vida. Yo te digo, mi función de cálculo es esta de aquí. Mis entradas son estas y mi salida va asociada a esta función que yo te doy. Del mismo modo, hasta el día de hoy, si yo quería sumar dos reales, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, dos entradas es real y una salida real. Todos de acuerdo, es la forma lógica de razonar de un autómata. Vale, si yo en un momento concreto quiero sumar un entero y un real, me estoy obligando a pasar el entero, convertirlo a un número real, de forma que yo pueda sumarlo al otro número real y sacar del resultado un número real. 100% de acuerdo, pero me estamos pasando por una serie de operaciones matemáticas que tengo que hacer sí o sí. Si mi software sabe positivamente que este entero tiene que ser convertido a real para conseguir la salida, ¿por qué no lo haces tú solo? ¿De acuerdo? Me lo va a permitir hacer a mí para que sea más eficiente. Del mismo modo, fijaos, en esta ventanita, abajo de todo hay una estrellita amarilla. En esa estrella amarilla yo puedo añadir entradas. ¿Por qué quiero añadir entradas? Si ahora mismo quiero sumar 4 valores, ¿qué opciones tengo? Puedo hacer una suma, otra suma, la salida le sumo otro, la salida le sumo otro. Hago 3 sumas en cascada. ¿De acuerdo? Si yo sé que vas a hacer eso, ¿por qué mi función de suma no puede incrementar variables de entrada? Perfectamente, sigo arrastrando esa estrella amarilla, con lo cual voy a tener entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 8. Me da exactamente igual cómo lo sumes, búscate la vida. Quiero hacer esta operación. Insisto, lo veremos ahora en la demostración online del TIA Portal. Del mismo modo, podré trabajar directamente con arrays y procedimiento indirecto. Fijaos que la entrada de esta función es un array en la posición i. ¿Cuánto vale i? Obviamente depende del momento que estemos en ese proceso cíclico. Puede valer 1, puede valer 2, puede valer 10. Un direccionamiento indirecto en una variable. Decíamos, los tipos de datos, podemos trabajar ya directamente con ellos ya en una UDT. ¿De acuerdo? Para que me sea más sencillo para mí, no tengo que andarlos pasando por pasos intermedios. Esto haciendo en 1200 es muy interesante. Vamos a poder crear logs, crear registros. Imaginaos, si yo quiero llevar un control de mi instalación, yo quiero realizar una optimización de mi instalación, necesito sí o sí saber cómo está funcionando. Necesito, si queréis, un registrador de eventos. Un registrador, por ejemplo, a día de hoy, de unas intensidades es algo complicado de encontrar, incluso a veces algo incluso caro, ¿de acuerdo? Me va a permitir en 1200 decirme, mira, yo te voy a poder archivar en un archivo CSV toda esta información que tú me pidas. Estos datos que tú quieres archivar, yo los archivo. ¿Dónde lo voy a archivar? En un archivo CSV. Un CSV es un archivo estándar de Excel, incluso si queréis, es el editor más normal. Literalmente significa valor separado por comas. Lo puede abrir realmente con cualquier hoja de cálculo. Insisto, estamos hablando de Excel, por ejemplo, Excel. Con lo cual tengo dos opciones. La primera, que me lo guarde en la memory card del autómata. ¿Sabéis? La memory card de 1200 yo la puedo sacar, la puedo meter en cualquier lector normal de tarjetas MMC y lo puedo consultar con un ordenador normal. ¿De acuerdo? No tiene ningún requisito en especial. O le puedo meter este registro, este log, directamente en la página web del 1200. Insisto, lo veremos después ya directamente en la demo de la que hablaremos con todas estas novedades. La hoja de cálculo, entonces, calculamos directamente en el TIA Portal, nos va a sacar el resultado para poder trabajar con él sin preocuparme cómo se realizan estas opciones. Me interesa entonces. Hemos demostrado que el software es intuitivo, está utilizando funciones que ya conocemos, me está dando herramientas que ya sé usar, me da herramientas de Office, porque utilizamos Office prácticamente a diario. Si puedo hacer lo mismo en menos tiempo, convierto el software en eficiente. Eficiente por el punto de que me ahorro tiempo haciendo lo que ya venía haciendo hasta ahora, en mucho menos tiempo del que estaba utilizando para hacer lo mismo,
y del mismo modo porque puedo reutilizar estas opciones, con lo cual hablamos de software escalable. Si hablamos de que todo es la misma aplicación, únicamente integro licencias, hablamos de software de futuro, está preparado para innovaciones futuras. ¿De acuerdo? Entonces, intuitivo, eficiente, escalable y de futuro. Nivel más inferior de mi instalación tenga todo eso integrado en una única comunicación, en un único soporte. Eso a nivel de hardware lo estamos consiguiendo. Hablamos de pantallas, hablamos de PLCs, hablamos de control de motores. Todo eso está integrado en una única pirámide. Con lo cual, ¿cuál es el siguiente paso? Si hemos llegado hasta aquí, si estamos hablando de que a día de hoy a nivel hardware hay la posibilidad de tenerlo todo integrado en un único hardware, en una única fuente de control, ¿qué es lo siguiente que se pide? Empezamos a hablar de un TIA Portal. Hablamos de un único software. Si yo puedo hablar de que un único hardware es capaz de interactuar en todos los niveles de mi control, de mi ingeniería, tengo que poder ofrecer también, del mismo modo, un único software. No quiero una lanzadera, no quiero un programa base que me vaya lanzando aplicaciones para aquí, para allí, una aplicación que me controle hardware, otra que me controle las redes, otra que me controle los motores, no me interesa. Me interesa, como tengo un autómata que controla todo, que todo eso esté integrado en una única fuente, un único software, una única plataforma. Hablamos del portal TIA. Necesito un interface de usuario único. Os decía, estamos en la entrada a un futuro, con lo cual hablamos de una versión inicial, una versión que sale al mercado ya ofreciendo ciertas garantías, ciertas ventajas, ciertas posibilidades, si queréis, pero que por supuesto poco a poco se va a tener que ir ampliando. En esta primera entrega, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de programación de PLCs, con lo cual hablaremos de controladores SIMATIC. La versión inicial del TIA Portal, os decía, versión 10.5, teníamos integrado el autómata S7 1200. ¿De acuerdo? ¿Nacieron juntos? TIA Portal 10.5, S7 1200 salieron al mismo tiempo, con lo cual obviamente iban de la mano. TIA Portal ha crecido, S7 1200 ha crecido. El TIA Portal, ¿qué nos permite? Nos permite ya trabajar con 1200, trabajar con el 300, con el 400, con sistemas basados en PC. Me han preguntado alguna vez si, teniendo en cuenta que el TIA Portal 10.5 hablamos de operaciones con KOP únicamente y FUP, si se seguiría por esa línea. Nada más lejos de la realidad. Si seguimos trabajando con 300, con 400, por supuesto, AWL, SCL, seguirán estando perfectamente integrados ya en el TIA Portal, esta vez. Hablamos de PLCs, obviamente, el control del PLC lo más probable lo hagamos con pantallas, con lo cual la parte de HMI también vendrá integrada en esta versión 11 del TIA Portal. Hablamos también de motores. Una industria sin motores, la verdad, a día de hoy es bastante poco útil, con lo cual parece lógico que el TIA Portal en su versión inicial ya me permita controlar Synamics. Obviamente, si cada uno va por su lado, no conseguimos nada, con lo cual la parte de comunicación, la parte de SIMATIC-NET, también estará integrada en esta primera versión 11 del TIA Portal. Próximamente, ¿de qué hablamos? Hablamos de control de movimiento, hablamos de SIMOTION, hablamos de control numérico, hablamos de SINUMERIC. Insisto, esto es un software inicial. Se irán integrando poco a poco las diferentes funcionalidades hasta tener un software total. Parte importante, no estamos hablando de softwares diferentes para todo esto que yo os he contado. Si hablamos de software de PLCs, hablaremos de licencias diferentes. En el caso de PLCs, hablamos de un Step 7 Basic. Si queréis, el Step 7 10.5 que tenemos para el 1200 ya ha pasado a la versión 11. Hablamos de una licencia de Step 7 profesional, que ya me va a permitir en este caso hablar de 300, hablar de 400, hablar de sistemas basados en automatizada a todos los niveles. Lo conocéis, es el software actual, es el autómata actual que estamos utilizando. Ya a finales de la década pasada se empezaba a hablar de TIA, concepto TIA, constantemente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una automatización totalmente integrada. ¿Para qué? Porque a día de hoy necesito tener ciertos requisitos en mi instalación, ciertos requisitos en mi fábrica,
que me vayan a permitir cumplir con lo que a día de hoy me está exigiendo la industria, me están exigiendo mis clientes. Estamos hablando de una producción personalizada. Por ejemplo, no sé si habéis tenido la suerte de estar en una fábrica de coches, pero allí, yo al menos la primera vez que estuve, es algo bastante fascinante, si me permitís. Es curioso, yo pensaba que los coches salían todos en una misma tira, es decir, primeramente los coches, 5 puertas, volante a la izquierda, cambio manual, toda la tira, después la siguiente tira de coches, 3 puertas, cambio automático. Nada más lejos de la realidad. Si el primer coche que sale tiene 5 puertas, volante a la izquierda, cambio automático, el siguiente puede perfectamente tener cambio manual y 3 puertas. El primero ser de color rojo, el segundo de color azul. Hablamos de una producción personalizada. ¿Por qué? Porque es lo que la industria exige. Del mismo modo, hablamos de producción logística, es decir, un seguimiento, si queréis, llevar el control de toda mi instalación, de todas las partes de mi producto, desde el desarrollo inicial, el planteamiento inicial, hasta que realmente sale a la calle. Con lo cual, hablamos de un efecto de trazabilidad. Es decir, en todos y cada uno de los puntos de mi industria, de mi instalación, tengo que ser capaz de saber dónde está mi producto, cuál es la fase del producto, cuál es el siguiente paso. Del mismo modo, sabéis que últimamente, sobre todo, estamos ahora mismo en abril del 2011, recientemente el gobierno nos ha dado la alegría, más bien, de que con el fin de ahorrar energía y ahorrar contaminación, tenemos que conducir a 110 por hora, lo cual, por supuesto, nos ha dado una alegría a todos, con lo cual está en boca de todos el efecto energético, de eficiencia energética. En mi instalación me interesa por 2 puntos. El primer punto es el ahorro de combustible, por supuesto, ahorrar material inicial, con lo cual estamos hablando de que si yo puedo producir 100 gastando 80, estoy hablando de que si yo tengo un cierto feedback, yo tengo una serie de informes sobre lo que yo estoy haciendo, podré optimizar mi instalación. Del mismo modo, yo puedo hablar de eficiencia energética cuando digo, de acuerdo, si ese motor consume 100 kilovatios, todos de acuerdo, consume 100 kilovatios. No obstante, es necesario que constantemente consuma 100 kilovatios. ¿Tengo alguna forma de hacer un seguimiento de ese consumo para poder mejorarlo, para poder optimizarlo de forma de fabricar más por menos? Por supuesto, si yo estoy delegando el control de mi instalación, estoy confiando en un autómata como la solución para mi instalación tiene que seguir siendo segura. Con lo cual, toda la parte de seguridad implicada con mi instalación, por supuesto, tiene que ser comandada, dirigida y garantizada por mi autómata. Con lo cual hablamos de un autómata con seguridad integrada. Decíamos el concepto TIA, el concepto que me permita englobar todos los niveles, desde el nivel de gestión hasta el nivel de campo. Yo necesito tener una única ingeniería. Tenemos a día de hoy hardware, como bien sabéis, que me permite englobar buses de campo como Profinet, Profibus, ASI, todo en un mismo autómata, todo en una única fuente de control. De forma que yo, desde un nivel alto de gestión, desde mi casa incluso, un teleservicio a través de internet, me da igual, hasta nivel de campo. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del TIA Portal en su versión 11. Soy Ramón Quintela. Trabajo en el Departamento de Comunicaciones Industriales de Siemens y seguramente os acordaréis de que hace más o menos 1 año y medio se hizo una grabación ya de un Portal TIA en su versión inicial, la versión 10.5. En aquel momento veníamos hablando acerca de novedades, acerca de futuro. Decíamos, esto es lo nuevo, esto es lo que Siemens integra, es la apuesta de Siemens de aquí en adelante desde el punto de vista de automatización. Esas promesas que en aquel momento veníamos realizando se han ido cumpliendo poco a poco, con lo cual ahora mismo ya estamos ante el TIA Portal en su versión 11, con por supuesto muchas más funcionalidades. Tanto el TIA Portal como la versión de hardware, un autómata nuevo, habíamos sacado el S7-1200, del cual también vamos a hablar y también veréis cómo ha ido creciendo con el tiempo. El lema principal de esta campaña es la entrada a un futuro sin límites. Estamos hablando de una introducción, estamos hablando de una novedad, de algo que se mete ahora en el mercado, se empieza a comercializar, con lo cual poco a poco, del mismo modo que os íbamos prometiendo, va a ir creciendo. El menú que tenemos para hoy sería algo parecido. Primeramente una introducción, veremos un poquito la historia de la automatización hasta el día de hoy,
cómo se ha ido migrando, cómo se ha ido mejorando y qué es lo que queremos hacer ahora, cuál será el siguiente paso a implementar ahora en el mundo de automatización. Por supuesto, veremos novedades del TIA Portal, veremos qué es el TIA Portal, para qué usamos el TIA Portal, qué nos ofrece, qué ventajas conseguimos, qué eficiencias, qué know-how puedo aprovechar que ya tengo, qué podré hacer a partir de ahora. Por supuesto, si hablamos de un software, veremos una demo de ese mismo software. Consecuentemente, si aparece un software nuevo, aparecerán también una serie de novedades. Os decía antes, novedades desde el punto de vista de 1200. También hablaremos novedades a nivel 300, a nivel 400 y, por supuesto, a nivel pantallas y a nivel Sirius. Veremos novedades, decía, de visualización de HMI y, por último, veremos una aplicación real de un control de una fábrica de embotellado concretamente, ya desarrollado con TIA Portal, ya con todos estos elementos, tanto de visualización como de control, integrados en un único software. Os comentaba que hablaríamos un poco acerca de la línea que ha seguido la automatización desde más o menos sus comienzos hasta hoy. Hablaríamos desde la mitad del siglo pasado, más o menos 1958, Siemens sacaba Simatic G y Simatic S3 años más tarde. Hablábamos de lógica cableada, de los primeros inicios, las primeras utilizaciones de un transistor de silicio, que sabéis que a día de hoy es la base de cualquier equipo de electrónica. Aparecía ya Simatic S5 a finales de la década de los 70, ya en España década de los 80. Ya empezaba, si me permitís, una revolución. Hablábamos de un sistema de programación de autómatas más sencillo, más intuitivo, si queréis. Ya empezaba a permitir que la mayor parte de las empresas, la mayor parte de las fábricas, se planteasen el empezar a trabajar con autómatas, el empezar a depender de estos autómatas para su producción. Se siguió avanzando, por supuesto, con el paso de los años y llegó Simatic S7, finales de la década de los 90. S7 representó una revolución porque implementaba 100% estas primeras entradas de S5 a trabajar de forma descentralizada, a trabajar con periferia. Empezaba a interactuar directamente con pantallas, empezaba a unir buses de campo, a trabajar de una forma totalmente en PC. Insisto, licencias diferentes, el software va a seguir siendo exactamente el mismo. 3/4 de lo mismo si hablamos de pantallas. TIA Portal versión 10.5 permitía trabajar con Basic Panels. TIA Portal versión 11, una licencia WinCC básica, me va a permitir seguir trabajando con Basic Panels. Quiero más, quiero la línea Comfort Panel, WinCC Comfort. Quiero hablando de estaciones PC, quiero hablar a nivel de SCADA, diferentes licencias, hasta una licencia profesional. Insisto, licencias diferentes. Hablamos de que la base es la misma, el software es el mismo, el entorno es el mismo, la forma de trabajar es exactamente la misma. Con lo cual, únicamente licencias. En el caso de PLCs, como os digo, desde el punto de WinAC 400 y 300, licencia profesional. Si únicamente quiero 1200, licencia Basic. Caso de WinCC, a nivel de SCADA, profesional. A nivel Basic Panel, nivel básico de licencia. Licencias diferentes, aplicaciones más o menos desarrolladas, si queréis, más o menos a nivel de características, de funcionalidades, desde un nivel de SCADA a un nivel de Basic Panels. Fijaos que lo que es toda la base es común. ¿Por qué? Si yo hablo que el software es el mismo, entonces tengo que garantizar que mi sistema de diagnóstico, mi sistema de interactuación con Excel, incluso si queréis, mi nivel de comunicaciones entre todo, tiene que ser exactamente el mismo, porque el software es el mismo, con lo cual la base, independientemente de la licencia que yo tenga, aguas arriba, si voy a trabajar con un 400, con un WinAC, con un ET200S, me da igual. La base de todo eso tiene que seguir siendo exactamente la misma. Hay 4 ideas que os voy a repetir una y otra vez a lo largo de toda la presentación. 4 ideas principales del TIA Portal. Es un software intuitivo, un software sencillo de usar, es un software que nos va a permitir utilizar conocimientos que ya tenemos, con lo cual lo convierte en eficiente. Al ser eficiente también permite reutilizar lo que ya he hecho para ya o para un futuro, con lo cual hablamos de software escalable y de futuro. 4 ideas principales. A grandes rasgos, intuitivo. ¿Por qué? Es un software sencillo y fácil de aprender.
Vais a ver cuando veamos la demo del TIA Portal como yo ni siquiera tengo que tener conocimientos específicos de Step 7, sino más bien el software es el que se va a encargar de indicarme a mí siempre cuál es el siguiente paso. Estás aquí, vale, empiezas aquí, de aquí vas para aquí, de aquí para aquí. El software me va a tener que ir guiando. Si el software me va guiando, lo convierte en intuitivo, pero si yo pierdo menos tiempo para aprender a usar el software, lo convierte en eficiente. Si del mismo modo yo puedo decir que toda la parte de integración del TIA Portal la puedo reutilizar, tanto en este proyecto como en otro que vaya a hacer en un futuro, lo convierto en escalable. Escalable a nivel de presente o a nivel de mañana. Como veis, todos son licencias que yo voy agregando al TIA Portal, con lo cual hablamos de un software de futuro. Entrando en detalle de estas características básicas que yo os acabo de mencionar. Esto que tenéis aquí es quizá la primera vista del TIA Portal que os vamos a ofrecer. Fijaos, un interface de usuario extremadamente sencillo. Cuando hablamos de seguridad integrada, no hablamos de software diferentes, no tengo que integrar nada diferente, sino que todo está integrado en un único software, para que a mí me resulte intuitivo. Yo ya he aprendido a hacerlo una vez. Si he aprendido una vez, ¿por qué tengo la necesidad de aprenderlo dos? En todo caso, ¿cómo se programa TIA Portal? Tiene que ser sencillo para mí. Yo tengo un cierto know-how, he adquirido unas ciertas costumbres, unos ciertos conocimientos de trabajar a nivel ofimático. Incluso voy a mencionar en varias ocasiones, si queréis, a Microsoft Excel. ¿Por qué? Porque todos lo hemos usado alguna vez. Todos conocemos las características de Excel, lo que nos permite hacer, las funcionalidades que nos ahorran tiempo a la hora de trabajar. Si TIA Portal puede conocer, puede saber de antemano cómo vosotros razonáis, cómo vosotros pensáis, ¿por qué no puedo reutilizar este conocimiento? Entonces, decíamos, una vista principal, una vista inicial, si queréis, del TIA Portal. Hablaríamos de la vista portal. La vista portal, de izquierda a derecha, nos va a ir guiando hacia lo que yo quiera hacer. Principalmente, las tareas principales, las diferentes tareas principales. Imaginaos, yo abro un software nuevo, con lo cual, si yo lo abro, el software obviamente está vacío. ¿Yo qué puedo hacer en un principio? Lo normal es que yo cree un proyecto nuevo. Con lo cual, las únicas opciones que me va a dar, si yo no he hecho un proyecto, es crea un proyecto, abre un proyecto, migra un proyecto. Si estamos hablando de que es un software de automatización, también me permitiría ponerme online o incluso diagnosticar mi hardware o mi software. Dentro de la acción que yo haya escogido me va a decir, vale, la siguiente que quieres hacer, ¿cuál es? Si yo, por ejemplo, en este caso he escogido inicio de no tener ninguna base, me va a decir, vale, pues una vez que inicias, quieres abrir un proyecto, crear uno nuevo, migrar un proyecto. Dentro de esa última opción que tú me has dado, exactamente qué quieres hacer. ¿Quieres abrir un proyecto nuevo? Vale, de acuerdo. ¿Cuál es su nombre? ¿Quieres abrir un proyecto que ya existe? Vale, de acuerdo. ¿Dónde está ese proyecto? Me va a ir guiando siempre paso a paso en cada una de mis necesidades, de forma que me lo convierta para mí lo más intuitivo posible. Hablamos de que esa es la vista de portal. Veremos ahora la vista de proyecto, la vista de trabajo, si queréis. De igual modo que estaba la vista de portal también está dividida en diferentes secciones. Fijaos, a la izquierda, arriba, tenemos la vista de proyecto. Si me permitís la comparación, lo que a día de hoy en Siemens sería el Semantic Manager. ¿De acuerdo? Tendré ahí todos los dispositivos que yo tengo, incluso desglosados en árbol para que pueda acceder independientemente a su hardware, a su programación. Detalladamente de lo que yo he escogido en la vista de proyecto, tendría, si he escogido, por ejemplo, los bloques de función, los bloques de programa, cuáles tengo. He escogido el hardware, cuáles tarjetas tengo en ese proyecto. Debajo tengo las propiedades. ¿Las propiedades de qué? De lo que yo esté utilizando en mi área de trabajo. Concretamente aquí estamos realizando una programación, así que en el área de trabajo lo que tengo básicamente son entradas, configuración de entradas, programación de entradas, de salidas, de funciones, de FBs, con lo cual voy a tener por una parte las propiedades concretas de lo que yo he escogido en mi área de trabajo y por otro lado voy a tener el catálogo de lo que yo estoy usando. Es decir, vais a ver después en la demo, cuando yo, por ejemplo, estoy configurando el hardware, en el catálogo tendré las diferentes tarjetas que yo puedo usar. Cuidado.
Hemos dicho que es el mismo software, con lo cual el software sabe positivamente que estoy programando un 300, un 400, un 1200, estoy realizando una programación, estoy configurando un hardware, estoy programando una pantalla, así que en el catálogo me va a aparecer exclusivamente la parte de todo el catálogo del que disponga TIA Portal que me interesa a mí. Es decir, si yo estoy configurando un 1200, ¿para qué quiero ver las tarjetas del 300? Del mismo modo, estoy hablando